¿Existen hoy en día apóstoles y profetas? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Yo diré que para mí hoy en día sí existen apóstoles y profetas, pero tengo objeciones sobre el tema. Las expondré ahora. Primero, no todos los que se dicen apóstoles y profetas son verdaderos. Porque en la palabra de Dios hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros y falsos hermanos. Por lo tanto, en la Biblia hay lo falso y lo verdadero. Como por ejemplo, ha habido dioses falsos, pero hay un Dios verdadero. Ha habido mentira, pero hay también verdad. Etcétera, etcétera. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Con respecto a esto, tengo que decir que para mí el canon de la Biblia está cerrado. No hay más revelación. Y también que ni todos los apóstoles ni todos los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo para ser incluidos en el canon bíblico. Es más, Lucas, que escribió el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, se dice en la palabra que era médico. Más bien, recopiló todos los datos y los escribió. Entonces, por lo tanto, para mí no hay más revelación fuera de la que está en la palabra. Además, la máxima autoridad para mí es la palabra de Dios. Tengo que decir también en Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, me parece que lo sabemos casi la mayoría, ¿sabe? Donde dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si pensamos que solamente todos los ministerios existieron en el primer siglo, o sea, los 19 siglos restantes, ¿podríamos ser los cristianos perfeccionados exactamente igual que los del primer siglo? Yo pienso que no. Pienso que necesitamos todos los ministerios para que, como dice la Escritura, seamos perfeccionados todos. Porque entonces los del primer siglo tendrían más privilegios que los demás, pienso yo. Dice también en Hebreo, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, si Jesucristo es el mismo ayer que levantó todos los ministerios, la pregunta es, ¿puede hoy seguir levantando todos los ministerios? Yo creo que sí. ¿No es el mismo Él? Pues si ayer lo hacía, hoy también creo que puede seguir haciéndolo. Después, también en Hechos, capítulo 1, ya en ese capítulo están ya los 12 apóstoles. Escogen a Matías, en fin, echan suerte y ya están los 12 apóstoles. Pero sin embargo, el Señor Jesús escoge a Pablo como apóstol. Pero si ya tenía los 12 apóstoles que cumplían los requisitos que ellos mismos habían dicho, ¿por qué escoger a Pablo? ¿Qué sentido tenía de hacer apóstol a Pablo cuando ya él tenía sus 12 apóstoles que cumplían los requisitos que ellos habían puesto? Entonces, si escogió a Pablo como apóstol suyo, aparte de los 12, la pregunta sería,
¿Puede seguir el Señor Jesús escogiendo más apóstoles y profetas? Yo creo que sí. ¿Por qué Pablo tiene que ser una excepción si realmente ya estaban los 12 apóstoles? ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de escoger un apóstol más? ¿Podía seguir? ¿Puede el Señor Jesús escogiendo más apóstoles? Yo creo que sí. Puede hacer lo mismo que hizo con el apóstol Pablo. Después, si seguimos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 18, donde dice el apóstol Pablo que él es el último de todos. Pero yo me pregunto, ¿de todos? ¿De qué todos? ¿De los que están en el versículo 5, 6 y 7? ¿O de todos los apóstoles? Porque entonces nos tendríamos que ir a Primera de Tesalonicenses 1:1, que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 6, dice que podían ser gravosos como apóstoles de Cristo. O sea, la pregunta es, ¿por qué utiliza el plural el apóstol Pablo? Y en la salutación se nombra él mismo a Silvano y a Timoteo. Entonces, esa es un poco la cuestión. Después también, en Romanos, capítulo 16, versículo 7, dice, esto lo voy a leer para que se entienda un poco mejor. Capítulo 16, versículo 7, y dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Esto lo escribe Tercio, que lo dice más abajo. Tercio parece ser que conocía bastante bien a los hermanos que estaban en Roma. ¿Vale? Entonces, por todas estas cuestiones y por todas estas cosas, pienso que hasta la segunda venida de Cristo siguen estando en vigor todos los ministerios. Pero por supuesto, hay que tener en cuenta que todos no son verdaderos. Hay falsos y verdaderos.